Tómese a mis hijas como pago, dijeron. Pero el ranchero las vio como personas, no como propiedad. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El camino por el recodo de cobre no era más que tierra apisonada, salvia quebradiza y viento. De ese que se mete bajo los abrigos y reseca la boca antes del mediodía. El caballo de Silas Grant avanzaba lento por la vereda erosionada que conducía al rancho de los Crowell. Sus hombros firmes bajo un abrigo largo color tabaco. El sombrero echado hacia abajo para esquivar el reflejo. El rostro curtido por el clima y los años con ojos azul pálido que apenas parpadeaban lo justo. A sus 41 años, espalda ancha y tan callado como un poste de cerca, Silas no era de buscar broncas, pero tampoco se echaba para atrás. Había venido por una deuda. Nada grande en papel, $14 por forraje y derechos de agua de deshielo. Los Crowell usaron la reserva cuando se les secó la suya. Silas esperó 6 meses a que le pagaran. Envió una carta. Nunca obtuvo respuesta. Y con la temporada de siembra encima, ya no podía seguir esperando. Bajó del caballo frente a la casa de los Crowell, que parecía más un establo derrumbado que un hogar. 2 ventanas, una rota. Un tablón faltante en el porche. El tonel de agua vacío, arrinconado. Moscas zumbaban con desgano cerca del cadáver de un animal pudriéndose tras el corral. Tal vez una mula ya muerta desde hace semanas. Silas recorrió el sitio con la mirada entrenada de quien ha vivido demasiado tiempo, solo reparando lo que se podía y soltando lo que no tenía arreglo. Ese lugar, esa familia, estaban a punto de desmoronarse. La puerta principal crujió al abrirse. Ezequiel Crowell salió a la luz frunciendo el ceño como si el sol le insultara. Un hombre consumido por el polvo y el alcohol. Flaco, ojeroso, con la camisa abierta a la mitad, y una botella oscura colgándole floja de la mano. Apestaba a sudor y licor agrio incluso desde lejos. Silas ni siquiera lo saludó. «Recibiste mi carta», dijo con voz grave. «Debes lo que está escrito. Forraje, agua. 8 y 6». Crowell dio un trago lento, se recargó en el marco de la puerta. «No tengo». «No tienes qué. Forraje, dinero, animales». Él ladeó la cabeza, apenas luego alzó la botella señalando hacia el interior de la casa. «Pero tengo hijas». Silas lo miró fijo. «¿Estás ofreciendo a tu propia sangre para saldar una cuenta de alimento?» Crowell soltó una risita seca. «Ya no se vive con decencia, Grant. ¿Quieres la deuda saldada?» «No tengo ganado ni monedas. Pero tengo 2 muchachas que comen demasiado y hablan muy poco». Detrás de él un movimiento. 2 jóvenes se asomaron quedándose justo dentro del umbral. La mayor, Lydia, parecía de unos 20 años. Alta de cuerpo firme con el sol iluminándole el rostro. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño que ya se le había soltado. Vestía un vestido azul desteñido con dobladillos remendados y manchas de trabajo antiguo. Su expresión era neutra hasta que cruzó la mirada con Silas. Entonces su gesto se tensó afilado con un rencor mudo. Fay, la menor, no tendría más de 17. Piel clara delgada con las manos inquietas retorciendo el borde de su falda. Se le notaba el miedo. Lydia no se movió. No parecía asustada. Parecía enojada. Silas se quedó en silencio un buen rato. Observó a Crowell, luego a las muchachas, y después volvió la mirada. «¿Esperas que me las lleve como si fueran ganado?» Crowell se encogió de hombros como si ya hubiera dicho todo lo que tenía que decir. «¿Quieres el pago o no?» Silas volvió a mirar a Lydia. Ella seguía mirándolo fijo, las manos apretadas detrás de la espalda. La postura rígida. Ni un parpadeo. Pensó en irse. Podía hacerlo. Solo girar el caballo, regresar al rancho, anotar la deuda como pérdida. Pero ¿y después? Ese hombre se las ofrecería a otro. O a alguien peor. Miró a Lydia y ella no apartó la vista. Vio la llama en sus ojos, la negativa a suplicar el orgullo que aún la sostenía incluso mientras su padre intentaba cambiarla como si fuera una rueda de carreta. Entonces tomó su decisión. «Me llevo a Lydia», dijo con voz firme. ¿Qué parpadeó Crowell? Solo a ella. «Eres un imbécil. Llévate a las 2. Te sale mejor. No estoy comprando a nadie». Avanzó y sacó un pequeño rollo de billetes del interior de su abrigo.
Luego se volvió hacia Faye, que parecía al borde de romper en llanto o salir corriendo. «Toma esto», le dijo en voz baja. «En Bisbee hay una familia, los Hartings. Diles que te mandó Silas Grant. Te recibirán. Vete de aquí». Los ojos de Faye se abrieron más. Miró el dinero en su mano. En silencio. La voz de Lydia irrumpió amarga y cortante. «¿Y cuál es tu juego, señor Silas?», le sostuvo la mirada. «Tú no quieres estar aquí. Yo tampoco. Pero al menos puedo evitar que te entreguen al siguiente borracho que llegue con malas intenciones». Lydia lo miró como si no le creyera ni una palabra. Pero no lo contradijo. Crowell se dio la vuelta sin ceremonia y murmuró algo sobre la deuda saldada. Silas condujo a Lydia hacia el caballo. Ella subió detrás de la silla sin esperar ayuda. Él tampoco la ofreció. Partieron sin una sola palabra. El viento arreció mientras dejaban atrás el rancho de los Crowell. El polvo cubría el camino borrando sus huellas casi tan rápido como las hacían. Lydia iba rígida detrás de él. Apenas rozaba su espalda con los brazos. Mantenía la mandíbula apretada hasta que le dolía. No sabía a dónde se dirigían. No sabía si estaría más segura allá. Solo tenía claro que ya no estaba en esa casa. Silas tampoco hablaba. Tenía el pecho tenso, la quijada dura. Había visto horrores en la guerra. Pero algo en lo que acababa de pasar, la forma tranquila en que aquel hombre ofrecía a su hija como si no fuera persona, le revolvía las entrañas. Le dejaba un mal sabor. No tenía intenciones de llevar a una mujer a su hogar. Tampoco buscaba compañía. Había vivido demasiado tiempo entre fantasmas y silencios. Pero abandonarla ahí habría sido de cobardes. Así que cabalgaron contra el viento. Dos personas venidas de caminos distintos, ahora avanzando hacia el mismo trozo de tierra reseca, y con un silencio entre los dos que ninguno aún sabía cómo romper. Llegaron al terreno de Silas Grant justo cuando la luz empezaba a desvanecerse y el viento soplaba con fuerza desde las llanuras. La casa se levantaba baja al pie de una loma escoltada por unos álamos flacos al lado de un arroyo seco. Los postes del cerco se veían ladeados, pero seguían firmes. Las cabras se movían inquietas en su corral. Las gallinas dormían bajo un tejado de láminas. El cobertizo tenía la puerta colgando chueca. Todo servía. Nada era bonito. Un lugar como el que cuida un hombre solo, donde el único juicio que importa es el del clima. Lydia bajó del caballo sin esperar que él la ayudara. Le temblaban las piernas tras la jornada. Dio una mirada al patio en un solo barrido. Contó salidas. Calculó distancias. Escaneó las sombras por si algo se movía. Y se repitió que no debía mostrar el nudo de miedo que aún cargaba en el estómago, ese que se había instalado desde que su padre la ofreció como si fuera un costal de avena. Silas desató el rollo de mantas y un saco de lona del arzón y los llevó hasta el pórtico. Luego se detuvo, como si tuviera que escoger con cuidado las palabras antes de que la noche las hiciera más pesadas. «You'll have a back room», dijo. «Door locks from the inside. Windows good, but the sash sticks. There's a chair if you want to wedge it. I won't come in». Lo dijo como quien establece un trato. No le sostuvo la mirada cuando añadió: «You're not here on terms you didn't make. You can leave when you want. I brought you to keep you from worse, not to hold you». Ella lo examinó, desconfiada, sin saber si esa calma era real o puro disfraz. «¿Por qué solo a mí?», preguntó, porque esa era la duda que no la dejaba en paz desde que salieron de Copperbend. «If you were playing savior, you could have taken Faye too». Su tono no era de agradecimiento. Era una acusación buscando una grieta. «I couldn't keep too safe here and still run this place», soltó seco. «Y ella tiene una oportunidad con los Hardings allá en Bisbee. Los conozco. No la van a vender otra vez. Tú necesitabas más que una salida. Necesitabas distancia y una puerta». Extendió la llave del cuarto trasero como prueba de que realmente era para ella. Luego la dejó sobre la mesa de la entrada al ver que no la tomaba. Lydia pasó junto a él y entró. El aire olía a café molido, aceite de cuero y madera vieja. El piso crujía en algunas partes. La sala tenía una estufa, una mesa cuadrada con una sola silla, un estante con pocos libros y cuentas, un rifle colgado sobre la puerta y una fotografía volteada boca abajo sobre la repisa. Notó el anillo en su mano al momento de colgar el sombrero.
Un aro de oro fino opacado por años y mugre. Lo archivó mentalmente con todo lo que aún no entendía de él. Encendió una lámpara y la guió por un pasillo corto hasta el cuarto del fondo. Era chico limpio con una cama estrecha, un lavabo, un espejo estrellado, un clavo en la pared para colgar un vestido. Y una ventana orientada al este hacia el corral de las cabras y la loma baja más allá. En la puerta había una tranca nueva, 2 soportes de hierro profundamente clavados. Pasó un dedo por la madera reciente y el frío del metal. Eso lo había instalado para alguien en el pasado. O nunca lo quitó desde que aprendió a dormir solo. There's stew on the stove, dijo desde el umbral. Breads yesterday's. Water buckets clean wells 50 paces. If you want to ride out at first light, say so, I'll saddle the horse. La oferta era simple sin adornos. Dio un paso atrás dejándole el marco y el suelo al otro lado. I'll be in the chair by the stove for a while. You'll hear me if you open the door, not coming closer than here. Esperó a que se alejara, luego bajó la tranca y sintió el peso acomodarse. Probó la ventana. Forcejeó el marco atascado. Se aprendió su textura. Miró hacia el patio y memorizó la ruta al pozo y al cobertizo. Se lavó la cara con agua fría. Las manos le temblaban más ahora que por fin estaba sola, porque fue en ese momento que la realidad le cayó de lleno. Ya no estaba en casa de su padre, pero seguía bajo el techo de un hombre, y confiar en la palabra de ese hombre tomaría más que una cabalgata y una llave sobre una mesa. Al salir al pasillo, la lámpara del frente estaba bajita. Silas había dejado un plato servido sobre la mesa con la cuchara puesta de lado, como si no supiera si ella querría tocar algo que él había tocado. Él se había llevado su cuenco al porche, sentado de espaldas a la puerta, vigilando el patio oscuro como quien espera lo peor desde una trinchera. Ella comió de pie al principio por costumbre, luego se sentó porque la silla no mordía, y la comida estaba caliente, y su cuerpo necesitaba algo que no fuera miedo para seguir. Ella notó el silencio entre los dos, pero no era del tipo que conocía desde niña, ese, que siempre anticipaba que algo malo iba a pasar. Este silencio se sentía como una manta que podías quitar si comenzaba a pesar demasiado. Él entró justo cuando ella enjuagaba el plato. «Voy a escribirle al sheriff sobre Crowell», dijo con tono neutral. «Nombre, fechas, lo que intentó. Puedes firmarlo o prenderle fuego. No lo enviaré sin ti». Lo dijo con claridad. Lo dijo para que ella no despertara al día siguiente creyendo que la ley venía tras ella solo por su palabra. Estaba marcando los límites. Y ella lo notó. «¿Por qué no lo hiciste antes? Hombres como él no se detienen en el primer intento. Necesitaba sacarte de ahí». Primero se frotó la nuca. «Y no sabía si querrías que tu nombre quedara ligado al suyo en los registros del sheriff». Ella lo pensó porque la vergüenza no era suya, pero sabía que el pueblo no lo vería así, y sabía muy bien lo rápido que los hombres escribían el nombre de una mujer donde no debía estar. «Escríbelo», dijo al fin. «Decidiré después». Él asintió. Una vez se dio vuelta y se sentó junto a la estufa fría, no frente a su cuarto sino en ángulo, como para ver si alguien cruzaba la puerta. Bajó el rifle y lo puso cerca, no como amenaza, sino para estar listo ante cualquier cosa que viniera de afuera. Ella lo entendió. Iba en serio. Iba a mantener la distancia prometida, y aún así, ser la pared entre ella y lo que pudiera venir. Durmió con las botas en el suelo y un cuchillo de su cocina bajo la almohada. No porque creyera que él intentaría algo, sino porque crecer sin estar armada nunca había sido seguro. Cuando una tabla del piso crujió pasada la medianoche, contuvo la respiración y contó hasta 60 escuchando. Solo era la casa acomodándose, o él moviéndose en la silla, pero su corazón tardó en creerlo. La mañana llegó seca y clara. Quitó la tranca de la puerta y encontró el café ya servido, y una nota en letras rectas y grandes. Pozo escrito. Usa el balde correcto. Las cabras patean, párate del lado izquierdo. Práctico. Nada dulce, pero más atención de la que había recibido en años. Él estaba afuera arreglando la puerta del cobertizo, con una bisagra nueva y una escuadra. Medía 2 veces antes de cortar. El anillo seguía en su dedo. Ella se preguntaba por qué. No lo preguntó. Todavía no. «¿Qué esperas de mí?», preguntó mientras bajaba del porche con una taza en las manos, calentándose los dedos.
Mantenía la cabeza en alto, el cuerpo firme, la voz segura. Si me quedo un día, si me quedo una semana. Él la miró mientras giraba el desarmador a la mitad. Come. Duerme. Si quieres pago, trabaja. Ahorra para irte, así no espero para la cena. Eso es todo. Levantó la puerta, ajustó la bisagra, probó el giro. Si quieres salario y ayudas, te pagaré. Si solo necesitas sentarte en ese cuarto a respirar hasta poder ponerte de pie, te lo permito. No parecía orgulloso de lo que decía. Parecía cansado y decidido, como alguien que ya había calculado lo que eso le costaría y decidió que podía asumirlo. Y Fayela lo preguntó porque la duda no la había dejado dormir. ¿Cómo sabes que estará bien? No lo sé, dijo él, y aunque no tranquilizaba, era honesto. Pero los Hardings acostumbran mandar telégrafos. Enviaré uno. Si llega, contestarán. Y si no, voy a buscarla. ¿De verdad irías? Ella lo observó como quien examina una veta en la piedra. No le di ese dinero para dejar su destino al azar, respondió y volvió a atornillar la madera. Le enseñó cómo sacar agua del pozo y cuál balde no usar porque la cuerda estaba gastada por la mitad. Le señaló el alimento y le mostró qué cabras se dejaban ordeñar y cuáles daban topes si te parabas mal. Antes del mediodía colocó una segunda silla en la mesa, sin anunciarlo, como si siempre hubiera estado ahí. Cuando ella fue a sacar el guiso del fogón, dudó al buscar la cuchara y la sal. Él dio un paso atrás y la dejó encontrar todo sola sin invadir su espacio. Era dignidad, y ella la sintió como un peso nuevo y extraño en la espalda. Más tarde, mientras él escribía la carta al sheriff, ella se quedó en el porche con el café exhalando el peligro que todavía le apretaba las costillas. Pensó en el camino al pueblo, cuánto tardaría, cómo la miraría el sheriff, de qué lado estaría. Pensó en la primera vez que un hombre le dijo que no se pertenecía. Pensó en la última. Pensó en cómo Silas no le había pedido nada que activara sus alarmas. Cuando él terminó de escribir, le deslizó el papel. Las palabras eran claras con fecha específica. Nombraba a Crowell, la deuda, la oferta de ambas hijas, como pago las edades, el momento, ningún testigo. Aclaraba que había llevado a Lydia por su seguridad y dado dinero a Faye para que huyera. Cerraba con pido a la ley que intervenga antes de que otro hombre intente lo mismo. Aún no lo firmaba. Puso la pluma a un lado para ella. Ella lo leyó 2 veces. Su mano flotó sobre la pluma y luego bajó. Lo enviamos, dijo. Con mi nombre. No me voy a esconder por él. Él asintió sin discursos sobre valentía, sin palmadas, solo, mañana cabalgamos. Ella volvió a mirar el anillo, mientras él doblaba el papel. Tu esposa dijo no por curiosidad malsana, sino porque la pregunta le rondaba desde que vio esa franja pálida bajo el oro. Sigue viva. No guardó la pluma. Antes de que acabara la guerra. Fiebre. Yo estaba lejos. Ahí se quedó. Y ella notó la firmeza con que apretó la mandíbula al decirlo. No necesitaba lástima. Cargaba ese dolor plano y callado como el rifle que llevaba, no para lucirlo, sino porque era parte de él. El día siguió entre faenas y silencios torpes, que no eran hostiles. Le mostró dónde guardaba botas de repuesto. Ella no las tomó. No quería limosnas, no todavía. Pero notó que las suyas ya estaban muy gastadas y la tierra allí comía cuero rápido. Colocó un segundo cerrojo por dentro de la ventana porque el primero se trababa a medio cerrar. Ella lo vio hacerlo desde el umbral, brazos cruzados, y él no preguntó por qué lo miraba. Sabía. Para cuando cayó la tarde, ella ya conocía cada rincón de la casa, cuántos pasos había hasta la puerta, desde qué ángulo se podía ver el corral, desde el porche, cómo sonaban las botas de él sobre las tablas del piso, e incluso el ritmo de su respiración, mientras dormía sentado en la silla, junto a la estufa de espaldas a la pared, los ojos entrecerrados, hasta que se cerraban por completo cerca de la medianoche. No vigilaba por miedo a ella. Se cuidaba del mundo que alguna vez le ofreció a una mujer como pago. Ella permanecía despierta oyendo cómo la casa crujía, el leve picoteo de una gallina inquieta, el viento que silbaba entre los tablones del porche y el ritmo constante de un hombre que había prometido no cruzar la puerta. Y no lo hacía. Debajo del temor empezaba a nacer otra cosa. Una rabia distinta con dirección. Una rabia con forma de plan. Una oficina del sheriff. Una firma con su nombre y su propia voz.
en un espacio donde siempre hablaban otros por ella. Cuando el sueño por fin llegó, fue denso plano sin sueños. El amanecer la esperaba con un viaje al pueblo y una decisión firmada en tinta. Esta vez no pensaba dudar. La mañana llegó seca y fresca con ese frío breve que te recuerda que aún es primavera temprana. La loma al este del rancho de Silas brillaba en dorado pálido todavía sin sol pleno. Lidia estaba de pie al borde del porche con el cabello medio recogido, sosteniendo la carta que entregarían al sheriff. Sus dedos no temblaban, pero el estómago le daba vueltas cada vez que veía su nombre al final de la hoja. Dentro de la casa Silas terminaba de alimentar a las cabras sus movimientos medidos y constantes, sacar Werther asegurar la tranca. Se movía como alguien que no necesitaba velocidad, solo precisión. Lidia había despertado antes que él, pero no interrumpió. Se quedó observando hasta entender el orden de las cosas. Él se dio cuenta. No le gusta que la sorprendan, dijo en voz lo bastante alta para que ella lo escuchara. Si te acercas por el lado derecho, patea. Lidia bajó del porche sin responder. No le agradaban las conversaciones vacías. Aún no. Él trajo el balde, le entregó un banquito gastado y un trapo. Si quieres aprender ahora es buen momento. Ella dudó un instante. No por miedo al animal, aunque sus ojos tenían algo extraño, sino porque era la primera vez que él le ofrecía una tarea como algo compartido, no impuesto. Se sentó. Él se arrodilló a su lado sin tocarla, solo lo bastante cerca para que su presencia llenara el espacio. No dio largas explicaciones, solo gestos y palabras breves. Golpea, presiona, jala, suave, sin apurarte. Al principio fue torpe. La cabra se movía, la leche salía en chorro errático. Lidia soltó una maldición por lo bajo, pero siguió. Silas no se rió ni la corrigió como si fuera tonta. La dejó encontrar el ritmo. Para el quinto intento la leche caía recta en el balde. En el octavo respiraba más tranquila. Mejor que muchas en su primer vez, dijo él al levantarse. Ella lo miró. No pidió elogios ni ofreció agradecimientos. Esbozó una sonrisa, se limpió las manos en la falda y se incorporó. Siempre tan encantador. Él se encogió de hombros. No respondió, pero su boca se curvó apenas. Algo que se parecía a una sonrisa si uno prestaba atención. Comieron rápido pan, el último guiso frío. Ensillaron el caballo para ir al pueblo. Lidia montó al frente esta vez. Silas le entregó las riendas, lo cual no se esperaba. Se sintió como confianza. No lo dijo en voz alta. Después de casi 2 horas de cabalgar sin pausa, el perfil de Copperbend apareció ante sus ojos. Las tierras se abrían en planicies secas cercadas por alambre y matorrales. Los edificios seguían igual, ladeados, descoloridos, vencidos por el tiempo. La garganta de Lidia se cerró al pasar frente a la iglesia de la aguja rota, la cantina de puertas abiertas, y la tienda donde una vez suplicó por harina después que su padre gastara el dinero en alcohol. La oficina del sheriff estaba junto al establo. Pequeña, 2 cuartos y una celda. La bandera casi desprendida. Silas bajó primero. Amarró el caballo. No dijo nada. Lidia tomó la carta, subió los escalones del porche y empujó la puerta. El sheriff Amos Tilney alzó la vista desde el escritorio. De mediana edad, robusto, con un chaleco que no abrochaba bien y un sombrero colgado junto a la entrada. Parpadeó sorprendido al verla. Señorita Crowell. Ella avanzó, dejó la carta sobre la mesa. Léala. Él lo hizo. Se tomó su tiempo. Su mandíbula se tensó a la mitad. La miró 2 veces, pero no habló hasta el final. ¿Usted firmó esto? Sí. ¿Desea presentar cargos? Quiero que quede por escrito. Quiero que se archive. Y quiero que no le pase a otra muchacha. Él asintió. Mandaremos a un hombre antes del anochecer. Puede que él lo niegue, pero haremos el intento. Hay muchos haciendo peores cosas en esta región. Silas habló por primera vez desde que entraron. No buscamos venganza. Solo queremos que nadie vuelva a darla por muerta. El sheriff los miró a ambos. Abrió un cajón y sacó un formulario. Ella debe firmar oficialmente. Y necesito un testigo. Silas dio un paso al frente. Ponga mi nombre. Firmaron. Amos estampó el papel y lo colocó en una carpeta gruesa marcada como disputas y delitos. ¿Te quedas en el pueblo?
preguntó el sheriff a Lidia. Ella negó con la cabeza. Voy de regreso. Lugar duro al que volver, comentó sin dureza. Lidia sostuvo su mirada. Mejor que de donde vengo. Se fueron sin mirar atrás. El camino de regreso fue más callado pero sin tensión. A mitad del trayecto, Lidia le pasó las riendas. Silas no dijo nada. Solo las aceptó con una leve inclinación de cabeza. Ella miraba el horizonte, no el polvo que levantaban. Cerca de la loma, a solo 1 milla de la casa, Silas por fin habló. Eres valiente. La mayoría no lo haría. Pusiste tu nombre ahí. No voy a quedarme callada solo porque alguien me mire raro, respondió ella. Silas asintió. Es la única forma en que algo cambia. Ella no le dio las gracias. No con palabras. Pero al llegar al rancho fue directo al pozo, sacó agua para los dos sin que se lo pidieran. La llevó adentro y la puso sobre la mesa. Esa noche no se fue a su cuarto. No enseguida. Se sentó en la sala mientras Silas limpiaba la estufa. Habló pero no de sí misma sino de la tierra, de lo necios que eran los chivos, de aquella vez que intentó enseñarle a Fey a poner trampas para pájaros y acabó atrapando su propio dedo. Silas escuchó, no sonrió, no la interrumpió, solo estuvo presente. Y Lidia, sin darse cuenta al principio, dejó de esperar el momento en que él se volviera igual a todos los hombres que había conocido antes. Esa noche se acostó con la puerta sin seguro, no porque confiara fácilmente, sino porque después de todo, Silas Grant no le había dado motivo para no hacerlo. Y eso valía más que cualquier palabra. Al día siguiente Lidia se levantó antes del amanecer, como siempre, costumbre nacida de la necesidad no del confort. Se puso las botas y salió a sacar agua antes de que se levantara el viento. Aún estaba oscuro en el patio, pero el aire olía distinto. Más limpio que en la casa donde creció, más claro que los rincones de su vida anterior. Se tomó su tiempo en la bomba escuchando el chirrido del hierro. El agua cayendo en el balde. Adentro Silas ya estaba encendiendo la estufa, acomodando leña en el fogón. Sin decir nada, solo el sonido del hierro y el chasquido suave de un fósforo encendido. Lidia dejó caer el balde con fuerza sobre el suelo lo suficiente para que él lo oyera. No quería discutir. Solo que él supiera que ella estaba ahí, de verdad, y que podía con ello. Silas alzó la mirada una vez y asintió. Luego regresó a su fuego. Cuando los huevos empezaron a chisporrotear en la sartén, Lidia soltó lo que había estado guardando desde la noche en el pueblo. ¿Por qué no enviaste la carta antes de llevarme? Silas no levantó la vista del sartén. Giró los huevos con calma, y luego contestó como si ya esperara esa pregunta. No sabía si querrías que pusieran tu nombre. Podías haberlo preguntado. Hizo una pausa, luego asintió una sola vez. Tienes razón. Lidia se sentó a la mesa. No porque ya quisiera comer, sino porque seguir de pie se sentía como un reto hacia él. No quería empezar otra pelea. No aún. Crecí sabiendo que los hombres no preguntan, dijo en voz baja. Solo toman, suponen, o esperan justo el tiempo necesario para culparte por no haberlos detenido. Silas sirvió café en una taza de hojalata y se sentó frente a ella. No espero que me agradezcas, no espero nada. Pero no voy a mentir, no quise dejarte con él. No después de lo que dijo, y de lo que no dijo. Ella abrazó la taza. El calor le calmó los dedos. Alguna vez te levantó la mano. No solía hacerlo. No cuando podía usar palabras. Miró la mesa luego a los ojos de él. Después fue peor. Sabía que yo no pelearía. Pero yo sí lo hice. Y eso me volvió menos útil. Silas se apoyó en el borde del mostrador. ¿Crees que llegó a Bisbee? Eso espero. Si lo logró, va a trabajar duro. No es débil. Solo es pequeña. Puedo mandar otro telegrama, ofreció él. Lidia asintió. Me gustaría. Comieron en silencio. Uno que ya no pesaba como antes. Para media mañana estaban de nuevo en el patio. Lidia cargaba costales. Silas reparaba el corral. Ella le pidió ayudar. No por cortesía, sino porque estaba cansada de sentirse como un perro recogido de la calle. Él le pasó un martillo.
No dijo nada sobre si ella sabría usarlo, pero lo sabía. Trabajaron con ritmo, él midiendo las tablas, ella sosteniéndolas firmes. Más tarde, sentados en cajones bajo el alero del porche, Lidia preguntó lo que no se había atrevido hasta entonces. Tu esposa dijo mirando a las cabras empujarse junto a la cerca. ¿Qué pasó? Silas no se movió. Tampoco desvió la mirada. Se llamaba Caroline. Nos casamos antes de la guerra. Murió mientras yo andaba con la caballería. No hubo forma de que me avisaran. Cuando regresé, ahí se detuvo. No por dramatismo, sino porque no hacía falta decir lo demás. Lo siento, dijo Lidia. Era la primera vez que le hablaba con ese tono. Suave, sin defensa. Él asintió una sola vez. Está enterrada allá arriba en el lomerío detrás del granero. Si algún día pasas por ahí verás la piedra. Aquella noche Lidia fue quien preparó los panecillos. Salieron disparejos pero comestibles. Silas los comió sin hacer ningún comentario. No hablaron de lo que eran el uno para el otro porque aún no había nada definido. Pero al irse a su habitación ella dejó la puerta entornada. No mucho. Solo lo justo. Silas lo notó pero no se acercó. Caminó hacia la chimenea y avivó las brasas. La casa se llenó de un calor tranquilo. Ella se acostó de lado escuchando los sonidos suaves que él hacía al moverse. La madera crujiendo el fuego, chisporroteando la silla, cediendo bajo su peso. No para vigilar. No para controlar. Solo para estar cerca. Y Lidia comprendió entonces lo que siempre había faltado en los lugares donde había vivido. No era seguridad. Sabía que eso no existía de verdad. Era constancia. La casa no estaba llena de ternura. Estaba llena de límites. De espacio. Y por primera vez en su vida eso le pareció suficiente para llamarlo cuidado. Se durmió sin las botas puestas. El cuchillo seguía bajo la almohada, pero no lo tocó ni una vez. Esa noche el viento arreció afuera y las ventanas temblaron. Silas se levantó en silencio para asegurar la tranca de la puerta trasera. Lidia lo oyó pasar frente a su habitación. No se detuvo. No la miró. Solo siguió su camino. Y eso más que cualquier palabra le dejó claro que ya no era parte de una deuda. Era de alguna manera parte de algo firme, algo elegido, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Aún no. El viento amainó al amanecer, pero dejó tierra en los alféizares y ese olor a polvo empapado en cada tabla de la casa. Lidia se levantó antes que Silas. Caminó en silencio descalza hacia la cocina, encendió la lámpara como quien lo ha hecho 1000 veces, y puso el café al fuego. Había algo en esa rutina que la serenaba. Cuando Silas entró sin sombrero y con las mangas arremangadas se detuvo en la puerta. Olfateó el aire, oyó el burbujeo y la vio ahí como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. ¿Ahora también cocinas tú?, preguntó sin burlas ni sospechas. Pensé que si estoy aquí debo aportar algo. Le sirvió una taza, la colocó en la mesa. Además ya estaba despierta. Él asintió y se sentó sin decir más. El silencio entre los dos ya no se sentía vacío. Tenía peso. Tenía costumbre. Después del desayuno, Silas salió a ver las gallinas y Lidia se puso a barrer. Le gustaba sentir que hacía algo útil. No porque él se lo pidiera, sino porque era decisión suya. El roce de la escoba contra la madera le ordenaba los pensamientos. Y al abrir el cajón para buscar un trapo, vio algo que antes no había notado. Un papel doblado escondido entre un lienzo aceitado y una piedra para afilar. No lo tocó enseguida. Solo lo miró. Estaba escrito con la letra de Silas. Dirigido al sheriff Amos Tilney. El mismo nombre al que habían presentado el reporte. Pero esa hoja era distinta. La sacó con cuidado, procurando no romperla. Tenía fecha de 2 semanas antes de que él fuera a la casa de los Crowell. No después. Antes. Sus ojos bajaron por el texto lentamente. Silas había escrito todo. Que Crowell debía dinero. Que él fue a cobrar. Que el hombre le ofreció a sus hijas como pago. Describía a Lidia con nombre. 20 años. Fuerte. Orgullosa. Dañada por su familia, pero no vencida. Había escrito: no la tomaré a menos que no haya otra forma de evitarle algo peor.
Firmó al final, pero nunca envió la carta. Lidia la leyó 2 veces. No sintió rabia. No sintió traición. Sintió otra cosa. Algo que le apretó el pecho y se quedó ahí. Él había pensado en todo. No solo en su propio riesgo, sino en lo que significaría para ella, para su nombre, para lo que diría la gente. Dobló la carta con cuidado, la sostuvo entre sus manos y se giró al escuchar las botas en el porche. Silas entró con las manos llenas de polvo del corral. Se detuvo al verla con el papel. «Encontré esto», dijo ella en voz baja. «¿Por qué no lo mandaste?» Él bajó la mirada. Tardó en responder. «No sabía si querrías que se enviara. Algunos creen que aparecer en una carta así los mancha. No quería escribir tu historia por ti». «Ya la escribiste», dijo ella, pero sin reproche. Él asintió breve. «Sí lo hice. Solo que no la firmé hasta saber si querrías que se contara». Ella se acercó y le extendió la carta. «Ibas a hacer lo correcto incluso antes de que fuera necesario». «Lo intenté», dijo él. «No sabía si eso contaba». Lidia lo miró, de verdad lo miró. No había nada romántico en su expresión, nada de esperanza. Solo cansancio y firmeza. «Quiero llevarla con el sheriff», dijo ella. «¿Estás segura?», preguntó él. «Ahora sí». No lo dijo en voz alta, pero en ese momento algo dentro de ella cambió. Ya no se veía como la muchacha arrastrada por decisiones ajenas. Había esperado. Voz. Rumbo. Ella ensilló el caballo por su cuenta. Silas no la detuvo. Solo le tendió un abrigo. «Si el viento se levanta otra vez, vas a necesitar esto. Volveré antes de que oscurezca». Él asintió. «¿Quieres que vaya contigo?». No respondió ella alzando la vista. «Quiero hacer esto sola». Partió al galope, y Silas la observó desde lo alto de la loma junto a la casa. Tenía un martillo en la mano de esos trabajos a medio acabar. No fue tras ella. No se quedó esperando en la cerca. Confiaba en que regresaría. Y así fue. Cuando el sol rozó el borde del cerro al anochecer, Lidia volvió con una capa de polvo en las botas y la espalda más erguida. Bajó del caballo sin decir nada. Le entregó las riendas y pasó junto a él rumbo a la casa. Él la siguió despacio. En la mesa ella dejó un papel doblado. Confirmación de que el alguacil había recibido y archivado la carta. El informe ahora era oficial. Crowell estaba siendo investigado. «Hice una declaración», dijo ella. «La firmé. Respondí preguntas». Silas arrimó una silla frente a ella, se sentó y apoyó los antebrazos sobre la mesa. «Hiciste algo que pocos se atreven», dijo él. «No huiste simplemente». Ella lo miró agotada, pero firme. «Tú tampoco lo hiciste». Más tarde esa noche ella caminó hasta el límite del terreno detrás del granero. Silas la siguió 2 pasos atrás. Ella vio la lápida antes de que él dijera palabra. Una piedra sencilla. Sin inscripción, solo las iniciales CG y una fecha ya casi borrada. Caroline preguntó. Él asintió. No tenía mucho que ofrecerle, pero le di espacio y paz. Intenté darle eso a cualquiera que viva bajo mi techo. Ella se quedó a su lado en silencio. Luego, sin explicar por qué, se arrodilló. Sacó un anillo de plata del bolsillo. El que llevaba desde los 16, herencia de su madre, guardado para una promesa que nunca llegó. Lo presionó contra la tierra justo al lado de la piedra. No como duelo, sino como agradecimiento. A Caroline por lo que seguramente significó. Al refugio que Silas mantuvo vivo incluso después de perderla. No dijeron nada en todo el camino de regreso. Aquella noche el aire se volvió más frío, pero ninguno lo notó. Se quedaron junto al fuego más tiempo de lo usual. Las 2 sillas ahora estaban una junto a la otra, no enfrentadas. No hacía falta hablar, algo se había cerrado. Un ciclo, una distancia, una pregunta que llevaba flotando desde que ella llegó. Lidia no cerró con llave su puerta esa noche. Silas no durmió en la silla. Y ninguno de los dos temía lo que vendría después. La primera lluvia en meses llegó a mitad de la noche. Un aguacero firme que golpeaba el techo en ráfagas planas y constantes. Lidia se despertó parpadeando en la oscuridad. El sonido le resultaba ajeno tras tantas semanas de viento seco y silencio áspero.
Por costumbre extendió la mano buscando el cuchillo, pero recordó que no lo había dejado junto a la cama desde hacía días. Bajó la mano. Salió de su cuarto descalza con el chal apretado al cuerpo. El fuego se había consumido. Silas ya estaba despierto. Desde la entrada podía verse el resplandor de la chimenea desparramándose por el suelo de la cocina y escucharse el leve golpeteo de una olla. Él se giró al verla entrar, el cabello revuelto, las mangas de la camisa arremangadas. No quise despertarte, dijo. La lluvia lo hizo. Ella se frotó los brazos. Hace frío. Él asintió, colocó una segunda taza sobre la mesa y sirvió café. El fuego aún aguanta. Quédate un rato. Ella aceptó. La silla crujió suavemente al arrastrarse. Bebieron en silencio. Después de unos minutos ella se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. ¿Siempre te levantas cuando llueve? Silas encogió los hombros. Vieja costumbre. El mal tiempo trae malos recuerdos. Es mejor moverse que quedarse acostado. Ella lo miró por encima de la taza. Sus ojos no estaban cansados. Estaban callados. Enfocados. Ella dejó el café sobre la mesa. ¿Alguna vez te acostumbras a estar solo? Él no respondió de inmediato. Tomó el atizador, removió las brasas y contempló el fuego como si ahí se escondiera algo que había perdido. Con el tiempo dejas de notarlo, dijo por fin. Te acostumbras a oír solo tus pasos. Hablas menos. Piensas más. Comes de pie. Olvidas lo que se siente cuando alguien más pone un plato caliente frente a ti. Lidia tragó saliva. ¿Te gusta? Él la miró. No dijo. Pero aprendí a hacerlo bien, y eso es distinto. Afuera la lluvia empezó a suavizarse. Adentro el aire se volvió más denso. Lidia se puso de pie y cruzó hacia la ventana, abrió la cortina y observó cómo el agua corría por el cristal. Estuviste solo mucho tiempo, ¿verdad? Desde la guerra, respondió él. Luego vino Caroline. Y después el vacío. Ella se giró. Su voz apenas un susurro. Luego yo. Él no la corrigió. Volvió a la mesa y se sentó de nuevo. Sus dedos jugaban nerviosamente con la orilla del mantel. Había algo en ese silencio que pesaba más de lo normal. He estado aquí varias semanas, dijo ella. Y nunca me has pedido nada. No lo haré. ¿Por qué él se recargó hacia atrás? Porque lo que pasó antes no fue culpa tuya. Porque no te traje aquí para poseerte. Te traje para evitar algo peor. Si decides quedarte, tiene que ser por ti, no por mí. La voz de Lidia era apenas audible. Pero siento que este lugar sí es mío. Solo que no sé cómo llamarlo. Él bajó la mirada hacia sus manos. Luego se incorporó despacio, dio un paso al frente. No lo suficiente para tocarla. Solo lo bastante para que el calor entre los dos se notara. Llámalo tuyo cuando estés lista, dijo él. Ella también se levantó, quedando frente a él. La luz del fuego iluminaba solo la mitad de su rostro. Sus ojos se veían más profundos que de costumbre. No quiero ser mantenida, dijo ella. Ni yo quiero mantenerte, respondió él. Quiero que me elijan, dijo ella. Ya lo hice, dijo él. No hubo duda cuando ella se acercó y le tomó la mano, y tampoco hubo resistencia cuando él respondió a su gesto. No vino un beso después. No aún. Solo el peso de su palma envolviendo la de ella. Y los dos de pie en esa cocina humilde mientras afuera lloviznaba y el fuego daba calor. Y por primera vez desde Copper Bend, Lidia no sentía que solo estaba sobreviviendo. Sentía que realmente vivía. Así permanecieron por un buen rato. Más tarde, cuando finalmente se separaron para dormir, Silas la acompañó hasta la puerta de su habitación sin cruzarla. Ella cruzó el umbral, se giró y le dijo en voz baja: «Nunca me preguntaste qué quería yo». Él la miró sereno. «No, quiero quedarme», dijo ella. «Pero no como deuda ni como rescate. Como mujer. Como yo misma». Él asintió sin moverse. Entonces, ella se alzó despacio y dejó un pequeño beso en su mejilla. Él cerró los ojos por un instante, no por sorpresa, sino por algo parecido a gratitud. Y esa noche, aunque el fuego se apagó lento y la estufa quedó baja, la casa ya no sentía frío. Por la mañana el cielo seguía cerrado y el suelo empapado, pero el sol trataba de abrirse paso.
Trabajaron juntos bajo la humedad, reparando una cerca que el viento había derribado. Casi no hablaron. No hacía falta. La distancia entre ellos ya no existía. Lo único que quedaba era lo que construirían a partir de ahora, juntos bajo sus propias condiciones. La lluvia se contuvo 2 días más, dejando la tierra blanda y embarrada. El cielo seguía bajo cargado de gris. Todo olía a tierra mojada y humo de ocote. Lidia estaba en la línea de la cerca con las mangas arremangadas y la falda sujeta a un lado. Sus manos ya tenían dureza leve pero honesta. Podía levantar un martillo sin dudar, sostener un poste contra el tirón del alambre. Se sentía bien. Firme. Silas estaba a su lado clavando la última grapa en el poste. Las cabras olisqueaban el borde del campo esperando ver si la cerca resistiría. Lidia lo miró de reojo, observando el sudor en su frente. Cómo presionaba la bota contra la viga inferior para hacer fuerza. No hablaba si no tenía algo que valiera decir. Eso le gustaba de él. Al final dejó el martillo y se apartó un paso. Eso va a aguantar. Lidia se secó el rostro con el dorso de la mano. Nos estamos haciendo buenos en esto. Ella le lanzó una mirada con media sonrisa. No vas a reparar todas estas cercas sin mí. No lo haré. Se quedaron un momento en silencio, de ese que últimamente habitaba entre ellos. No incómodo, solo lleno de entendimiento no dicho. Lidia miró hacia la loma. Quiero volver a ver la tumba, dijo. Silas no preguntó por qué. Solo asintió y tomó su abrigo. Caminaron sin intercambiar palabra. La loma estaba callada, la hierba húmeda bajo sus botas. En la cima la piedra aún seguía en pie, las iniciales apenas visibles. Lidia se agachó y pasó los dedos sobre la superficie. No sé por qué, pero siento que ella me entendería. Silas se quedó detrás de ella con los brazos cruzados. Le caerías bien. Incluso después de todo lo que he sido. Él asintió con lentitud. Justo por eso. Lidia se puso de pie y lo miró de frente. ¿Aún la extrañas? Él desvió la mirada hacia el horizonte antes de responder. Creo que siempre la extrañaré, pero ya no como antes. Duele. Como algo que se rasgó por dentro. Ahora el silencio es distinto. No se ha ido. Solo cambió. Lidia se acercó un poco más. ¿Y ahora? ¿Y esto?, preguntó. Su voz se mantuvo firme, pero los dedos le temblaban sutilmente al lado del cuerpo. Silas no reaccionó de inmediato. Luego alzó la mirada y se encontró con la de ella. Serio. Firme. Esto no era algo que esperaba, pero es real. Y lo quiero. Lidia bajó la vista. No quiero ser el reemplazo de un recuerdo. No lo eres, respondió él sin dudar. Eres lo primero que me ha hecho sentir algo nuevo en mucho tiempo. Lidia exhaló despacio como si hubiese aguantado el aire durante horas, y entonces sin apuro se acercó a él, más cerca de lo que nunca antes había estado. Él no la jaló, solo esperó, y cuando su mano tocó su pecho justo sobre los botones de su camisa, ella alzó el rostro. Él se inclinó. No fue con prisa, tampoco con hambre, fue firme, cálido, seguro. Sus labios se unieron como si prometieran algo. No fue ruidoso, ni teatral. Solo callado y cierto. La mano de Lidia se quedó en su pecho. Los dedos de él rozaron su cintura apenas, sin exigir, sin adueñarse, solo el gesto de alguien que decide quedarse. Cuando se separaron, ninguno retrocedió. Lidia susurró. Eso fue lo primero en mi vida que no se sintió como si tuviera que pagarlo con algo. Silas no dijo nada. Solo alzó la mano y le apartó un mechón húmedo de la cara. Sus ojos se suavizaron. No es una deuda. Nunca lo fue. Regresaron juntos caminando más despacio que antes. La casa apareció entre la neblina del atardecer. Gallinas escarbando en el lodo. Humo saliendo del tejado. Todo se veía igual, pero el aire lo hacía parecer distinto. Por dentro también. Lidia limpió sus botas y preparó la cena mientras él guardaba las herramientas. Ahora se movían en sintonía. Ella buscaba la sal justo cuando él dejaba el pan. Como dos personas que aprendían a compartir espacio, no por necesidad, sino por elección. Después de lavar los platos, Lidia se recargó en la barra y preguntó:
¿Alguna vez has pensado en casarte otra vez? Silas volteó a verla no sorprendido por la pregunta, sino por lo natural que sonó. Ahora sí. Lidia no insistió. No hacía falta. Esa respuesta era suficiente. Esa noche se sentaron junto al fuego. 2 sillas sin distancia entre ellas. Ella recargó la cabeza en su hombro. Él cubrió su mano con la suya. La noche transcurrió así, en silencio sin miedo. Y por primera vez en muchos años, Lidia se durmió sabiendo exactamente dónde despertaría. Y con quién estaría. Al final de esa semana la primavera empezaba a asomarse con paso lento pero constante. El aire aún conservaba algo de frío en las mañanas, pero la tierra ya estaba más blanda bajo sus botas. El arroyo que marcaba el límite de la propiedad corría más fuerte ahora. No mucho, pero lo suficiente para traer de vuelta a los pájaros a los árboles bajos y pintar de verde los bordes del pastizal. Lidia se apoyó en la barandilla del porche con las mangas arremangadas, el sol tibio en los brazos. Observó a Silas trabajando junto al granero ajustando las bisagras de una puerta. Él no sabía que ella lo miraba. Precisamente por eso lo hacía. Le gustaba verlo moverse cuando pensaba que nadie lo observaba. Eficiente. Constante. Con los pies bien puestos en la tierra. Recordó su primera noche ahí. Cómo no se quitó las botas. Cómo no soltó su bolsa ni un momento. Esa versión de sí misma parecía ya lejana. A veces todavía se sobresaltaba especialmente cuando tronaba fuerte o alguien golpeaba la puerta en el pueblo. Pero ya no era igual. Ya no vivía en ese sobresalto. Ahora vivía eligiendo. Dentro de la casa olía a pan de elote y café. Ella había horneado esa mañana. No para impresionarlo ni para demostrar que servía para algo. Lo hizo porque quería que él tuviera algo caliente al regresar del viento. Volvió a entrar despacio, sintiendo las tablas crujir bajo sus pies. Miró por el pasillo hacia la habitación que había sido suya desde esa primera noche. La del cerrojo por dentro, la palangana junto a la ventana y el estante con los vestidos doblados. Luego miró hacia la otra habitación al otro lado del pasillo. La de él. Esa puerta siempre había permanecido cerrada de noche. Ninguno de los dos la había cruzado aún. No habían tenido que apresurarse a nada. Lo suyo se había construido sin tocarse. Solo estando. Con pequeños gestos. La cobija extra que él dejaba sobre la silla. La forma en que ella limpiaba sus herramientas con cuidado. Pero esa tarde, algo cambió. No por un gran momento, sino porque el peso entre ellos ya estaba listo para moverse. Esa noche, después de colgar las herramientas y dar de comer a los animales, Silas entró en silencio como siempre. Se quitó el sombrero, se lavó las manos. Ella sirvió la cena en la mesa: papas, frijoles, carne que ella misma había preparado. Comieron sin hablar como era costumbre. Luego ella alzó la vista y sostuvo su mirada. Silas dijo sin titubear: ¿Alguna vez has pensado que quizá ya estamos viviendo como si estuviéramos casados? Solo que sin decirlo. Él dejó el tenedor con cuidado sobre la mesa y se recargó en la silla. No sonrió, no parpadeó. Lo pienso todos los días, dijo. Ella asintió lenta. No necesito a un cura que me diga lo que ya sé. Solo necesito que me respondas una cosa. Él esperó. ¿Soy libre de irme de verdad? Él no dudó. Lo eres. Siempre lo has sido. ¿Y si me quedo? Él enderezó la espalda. Su voz fue firme, pero algo tembló en su garganta al hablar. Entonces, cada día me encargaré de demostrarte que quedarte no fue por necesidad. Fue tuyo, tu decisión, y mi deber será cuidar eso, no poseerlo. Lidia empujó la silla hacia atrás, rodeó la mesa y se acercó a él. Se paró frente a él durante un largo instante, sus ojos clavados en los de él. Entonces extendió la mano, lo tomó con suavidad, y dijo: Entonces me quedo. Él se levantó, y por un segundo, solo se miraron como si algo firme y definitivo hubiera tomado su lugar entre ellos. Ella lo besó otra vez, esta vez más despacio. Su mano se posó en la nuca de él. Sus brazos rodearon su cintura. No hubo dudas. No hubo torpeza. Fue un beso con el que se construyen hogares. Esa noche ella no volvió a su habitación.
Se movieron en silencio como si todo ya estuviera dicho. La lámpara quedó tenue. Sus manos eran ásperas pero cuidadosas. Ella contuvo el aliento cuando sus dedos rozaron el borde de su vestido, pero no se apartó. Ni una sola vez. Lo besó en la mandíbula, en el pecho, y dejó que su cuerpo se uniera al de él porque lo deseaba. Lo que ocurrió entre ellos no fue rápido ni ruidoso. Fue lento sin prisa. Confianza envuelta en ternura. Deseo con límites conscientes. Él no tomó. Ella no cedió por miedo. Cuando despertó al día siguiente, su cuerpo seguía tibio bajo la manta de él, el aroma de él aún en las sábanas. Su primer pensamiento no fue angustia ni vergüenza. Fue calma. Él ya estaba afuera. Escuchó movimientos en el patio. Se puso la camisa de él colgada en el gancho y fue descalza a la cocina. Cuando él entró con las manos llenas de polvo, la miró como el día anterior, pero más suave. «Buenos días», dijo. Ella sonrió. «Creo que me gusta más esta habitación que la que tenía». Él asintió. «Entonces es tuya». Ninguno dijo más. Ya no hacía falta. Ella se había quedado, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque eligió hacer de ese lugar su hogar, y a él su compañero. La primavera se había instalado en el valle, como si pensara quedarse. El pasto se llenó de verde. Las cabras dieron a luz 2 crías sanas. Entre los postes de la cerca crecieron flores silvestres necias y vivas. La casa ya no parecía un sitio esperando ser abandonado. Ahora se sentía habitada. Las tareas fluían sin palabras. Las comidas se preparaban entre 2 manos. Un ritmo que no necesitaba explicación. Lidia pasaba las mañanas en el frente, sembrando hierbas en un cajón que armó con maderas viejas con la ayuda de Silas. Se había acostumbrado a usar las camisas de él para trabajar sueltas y suaves por los años. Sus vestidos colgaban ahora en el cuarto que compartían doblados junto a las camisas de franela y los jeans gastados de él. Nada en eso era forzado, pero algo todavía flotaba sin cerrar del todo. El informe entregado al sheriff en Copperbend seguía guardado en un cajón desde el día en que Lidia lo llevó. Había cumplido su función. Ezequiel Crowell fue arrestado. Los cargos se leyeron en voz alta frente a testigos. Pero ningún tribunal se mueve con rapidez. Y no habían recibido noticias desde entonces. La justicia en los territorios era lenta, más aún cuando se trataba de hombres que bebían y de hijas que nadie valoraba. Aún así, Lidia revisaba el correo cada semana cuando Silas bajaba al pueblo. Y esta vez la carta llegó. No la abrió hasta estar de regreso. La puso sobre la mesa. Esperó a que el fuego estuviera encendido y la cena terminada. Y entonces se la pasó a Silas. «Deberías leerla», dijo. Él la abrió con la misma calma de siempre. Sus ojos recorrieron la hoja una vez, luego otra. Se la devolvió sin decir nada. Ella leyó. Crowell fue declarado culpable por 3 cargos. Coerción, intento de venta de persona y liquidación ilícita de deuda. Cumpliría 5 años en Prescott. Sin derecho a apelación. Sin indulgencia. Estaba hecho. Lidia dobló la carta lentamente. Su mano permaneció quieta más de lo normal. Luego se levantó y abrió la alacena junto a la estufa. Desde la repisa superior bajó el viejo libro de cuentas que Silas usaba para anotar el alimento, el agua, los préstamos, las deudas. Su nombre figuraba ahí una vez, un garabato en el margen del día que él fue a Copperbend. L. Crowell, tomada por deuda temporal. No lo había borrado, solo lo había tachado con una línea recta como hacen los hombres íntegros cuando quieren que en el registro quede constancia tanto del error como de la corrección. Ella hojeó hasta la última página. Allí, con su letra meticulosa, aparecía algo nuevo. Lidia residente. Sin deuda. Sin precio. Ella lo miró. «Lo guardaste. Incluso después de que decidí quedarme». Él asintió despacio. Sentí que no me correspondía borrarlo, pero sí escribir la verdad cuando ya la sabía. Ella cerró el libro y lo devolvió a su sitio en el estante. Aquella noche, junto al fuego tibio y un café que ya estaba frío, fue ella quien rompió el silencio primero. «Quiero llevar tu apellido». Silas parpadeó. «¿De veras? No necesito a un pastor para sentir que ya estamos casados».
Pero yo sí quiero que se sepa. Quiero que se vea lo que soy tu esposa. Tu nombre. Por ley. No la muchacha que llegó descalza, y como si fuera una deuda. Él se puso de pie. Caminó hasta el estante junto a la ventana donde guardaba cosas importantes, herramientas, su antigua placa de caballería y el anillo de bodas de hace años. Abrió una cajita de lata y sacó un papel doblado. Ya pedí la licencia la semana pasada, dijo mientras se lo entregaba. No quise presionarte. Solo pensé que lo haríamos cuando tú estuvieras lista. Ella rió bajito con ese tono agudo que le salía cuando algo le sorprendía. Luego se puso de pie y lo abrazó fuerte con la frente hundida en su hombro. Se casaron al día siguiente, sin ceremonia grande, sin alboroto. El sheriff Amos y su esposa fueron los únicos testigos. Lydia usó su vestido más limpio y se recogió el cabello con una hebilla que Silas había encontrado en un cajón que ella creía que él jamás abría. La ceremonia fue bajo los álamos, cerca del cerro donde estaba la lápida de Caroline. Lydia dejó flores frescas sobre la piedra antes de los votos, la tocó con cariño y susurró algo que nadie más escuchó. Cuando el sheriff dijo, «Puede besar a la novia», Silas no dudó. Acarició la mejilla de Lydia, y el beso que compartieron no fue solo tierno, fue definitivo. Elegido. Permanente. Después de la ceremonia compartieron café y pan de elote en el porche. Sin invitados. Sin música. Solo un hombre y una mujer que habían construido algo con silencio, tierra y tiempo. Más tarde esa noche, en la cama que ahora compartían sin miedos ni máscaras, Lydia yacía junto a él dibujando la cicatriz en su hombro con la yema de los dedos. «¿Crees que algún día tendremos un hijo?», preguntó. «Si llega, aprenderá a levantar cercas derechas y a decir la verdad desde el inicio». Ella sonrió. «¿Y si es niña?», él la miró fijo. «Entonces aprenderá a entrar a un cuarto y decir lo que piensa. Igual que su madre». Lydia lo besó despacio. Afuera los grillos ya cantaban bajo la cerca. Una brisa tibia peinaba la hierba. El rancho dormía tranquilo. No quedaban deudas. Ningún nombre quedó en el aire. Y bajo la última luz de ese día, dos personas permanecieron allí. No porque no tuvieran a dónde ir, sino porque juntos habían construido el lugar donde siempre debieron estar.